Um, Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en una emisión más de Ambientalismo Libre junto a México Libertario. Hace unos días vi una campaña en las redes en contra de los gatos, diciendo que los gatos están exterminando a las especies en las ciudades y que son una amenaza a los ecosistemas. Lo cual se me hizo muy raro porque aquí, por lo menos en el norte de México, un gato en condiciones de campo no dura mucho. Tiene muchos competidores, como ser el lince, el coyote, las águilas. Son animales depredadores que no les dan oportunidad a los gatos a poder invadir el ecosistema del desierto. A lo cual me puse a checar, a investigar, y realmente es muy raro que un gato se vuelva una especie invasora. En algunos lugares como Australia, que ha sido un lugar, un continente aislado, que ha tenido su propia línea evolutiva de ecosistemas, sí son una amenaza, pero no al nivel que se está pintando. Entonces vamos a abordar ese tema famoso de las especies invasoras, ya que está de moda ahorita las invasiones. Una especie invasora, según el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica, se define como aquellas que prosperan sin ayuda del ser humano y amenazan hábitats naturales o seminaturales fuera de su hábitat, de su área natural de distribución. ¿Qué quiere decir eso? Una especie nueva, o sea, una especie de otro lugar que llega a un lugar donde no estaba antes. Ahí queda, o sea, la definición está muy incompleta porque puedo tener un pino de la misma especie que se reproduce en otra área del país y lo traigo para acá. ¿Es una invasora? ¿No es una invasora? ¿Es una exótica? ¿Dónde es el límite exacto? ¿Dónde realmente una especie empieza a ser invasora? ¿Tiene que cruzar el océano para eso? Ese es el requisito. Entonces, desde el mismo concepto de especie invasora, ya no hay mucha claridad al respecto. Hay muchos grises al medio que no quedan muy claros. Según la Conavio, que destina mucho dinero a esto y tiene un plan de combate contra especies invasoras, la Conavio realmente en eso está gastando ahorita el dinero, dice que hay varios factores negativos de las especies invasoras. El deterioro de los recursos naturales, el deterioro de los servicios ambientales, que es lo mismo, afecta la producción de alimentos, otra vez es lo mismo, y degradan las tierras de cultivo, lo mismo. O sea, da cuatro cosas con diferente nombre que al final de cuentas es lo mismo. Dice que daña la estructura pública. ¿Cómo será eso? Incrementa la probabilidad de sufrir embargos comerciales al país y afectan la calidad del agua, afectan la calidad de los paisajes y valores turísticos e históricos, y también que las islas o sistemas peninsulares son muy afectados por las especies invasoras. Vamos a ver, ¿qué es lo que el gobierno propone para controlar este tipo de invasiones y este tipo de afectaciones negativas según ellos? Leyes, prohibiciones, decretos, procedimientos, edificios completos, dependencias gubernamentales, más contratación, más burocracia, más dinero para permisos, contratación de despachos técnicos, esterilizaciones costosas, venenos peligrosos, matanzas crueles de animales, erradicación mecánica súper costosa e investigación académica totalmente sesgada, ya que el investigador termina tratando de buscar una justificación para su paga. Entonces, es bastante dinero el que invierte cada estado para supuestamente combatir esta gran amenaza, que si realmente es una amenaza, lo dudo mucho. Veamos cuáles son las relaciones que realmente son las que se ponen en tela de juicio aquí. Hace tiempo hablamos del ecosistema, las relaciones que hay entre diferentes poblaciones del ecosistema. Recuerden que el ecosistema está compuesto por poblaciones, estas poblaciones componen comunidades y las comunidades componen junto con el medio abiótico o el medio muerto el ecosistema. ¿Ok? Eh, Dentro de esas relaciones está la depredación, que es un animal se come a otro, el parasitismo, un ser viviente se aprovecha del otro, no le aporta nada positivo y saca todo a beneficio de él. Y la competencia, que es que se ponen a competir ambas especies por el mismo recurso. Hay más relaciones, pero estas son las tres que son las más importantes a la hora de hablar de especies invasoras. Entonces, vamos a reducir esas cuatro amenazas que dijo: alimentos, servicios ambientales, recursos naturales, que es lo mismo. Se combate
o no representa una amenaza, perdón, porque existe el concepto de resiliencia del ecosistema que hablamos muchas veces. La capacidad del ecosistema de resistir perturbaciones sin poner en peligro su dinámica y su intercambio de energía. Entonces, realmente si un gato lograra ser un peligro, estaría compitiendo con otros felinos del área. Si este animal es más apto al ecosistema que el que era nativo, lo único que va a pasar es que va a reemplazar su lugar. El ecosistema va a seguir funcionando. Ahora, dudo mucho que un gato normal le gane a un lince aquí, por ejemplo. Entonces, siempre el animal nativo tiene la ventaja de que pues evolucionó ahí. El otro tiene que adaptarse. Ahora, si el hábitat es más propicio, como suele pasar a veces, bueno, simplemente lo va a reemplazar y va a ser una mejor función que el que estaba antes. No hay problema. Ahora, dice que la infraestructura también se daña por culpa normalmente de las plantas, pero el desarrollo económico, la tecnología ha creado pinturas, ha creado tecnologías que evitan que las plantas logren dañar la infraestructura. Ahora, si es pública y le está dañando, quiere decir que el mismo gobierno no está haciendo un buen trabajo. ¿Cómo es posible que una semilla degrade infraestructura pública? No lo están haciendo bien entonces. O sea, por donde la vean, no hay excusa por este lado. La calidad del agua, ¿para qué? ¿De qué se refiere? Para consumo. Si el agua es para consumo, pues hay plantas tratadoras de agua. No vas a echar el agua directo de la calle a tu casa, ¿no? Hay plantas tratadoras de agua que se dedican a esto. Ahora, si es para el ecosistema, termina pasando que el ecosistema se adapta a la nueva especie. Y modifica el ecosistema, lo modifica un poco, pero automáticamente la misma resiliencia del ecosistema, con el tiempo, va a lograr que este nuevo ser viviente se adapte al nuevo ecosistema y el ecosistema se adapte a él y se crea un nuevo ecosistema. Hay que dejar de creer que los ecosistemas son cosas estáticas, quietas, como una cristalería que no hay que tocar. Están evolucionando junto con nosotros. Nosotros somos parte del ecosistema y nuestros gatos y perros y todo lo que traemos son parte de nosotros y se crea un nuevo sistema con nuestra presencia. Luego dice que se modifica el paisaje. Bueno, pues el paisaje del viejo oeste con las carrozas y los caballos es un paisaje que consideramos típico de Norteamérica, mas sin embargo el caballo no es de ahí y la vestimenta del vaquero tampoco es de ahí. Entonces, eso que me digan que el paisaje se daña, no han estudiado mucho de historia natural. Por ejemplo, el faisán de cuello rojo es un ave que es el emblema de Dakota del Sur, Estados Unidos, es el emblema del lugar, sin embargo, es un ave que viene de Asia. Las islas son susceptibles a cualquier tipo de perturbación, no solamente una especie invasora. O sea, un huracán, un terremoto, lo que sea, es más fácil que dañe una isla porque es un ecosistema muy pequeño y aislado. Entonces, no es nada nuevo que una isla resista esto. Pero también vamos a ver casos de islas donde pueden aguantar especies invasoras. Y lo de los embargos comerciales es algo que los liberales estamos en contra. O sea, el Estado no tiene por qué regular o embargar o decir nada. Las compañías intercambian productos entre ellas y ellas van a poner sus leyes y sus reglamentos respecto a sanidad, respecto a si lo que te mando tiene semillas de algo que te puede ser perjudicial. Ya es algo totalmente que tiene que dar entre las empresas, tiene que ser decisión de cada una si intercambiar productos con otras, si hay algún peligro sanitario. Pero el gobierno no tiene por qué meterse y embargar a un país por esta situación. Entonces, ya dejemos de ver a la especie invasora como algo malo. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Hay truchas canadienses y un cangrejo americano que está invadiendo los ríos de España, del norte de España. Durante muchos años se trató de eliminar esto y no se ha podido, a tal punto que ahorita la gran parte de la industria pesquera de España depende de esa trucha. Y es interesante, ese cangrejo ahorita sirve de alimento para la nutria. Es una especie que estaba en peligro de extinción ahí. Entonces, de alguna manera, esa especie exótica se ha acomodado a ese ecosistema y no ha dañado mucho el agua, ha enriquecido a la sociedad. Luego, hay una planta que se llama uña de gavilán, que es de aquí de México y se está propagando en Australia. Durante mucho tiempo se trató 20 años de exterminar esa planta con tractores, con venenos, con herbicidas. Ahora, actualmente, ya después, 20 años después, no han logrado hacer nada. Es parte del ecosistema. Ya no causa ningún daño en el ecosistema, sigue existiendo ahí y no causa daño a nadie.
Igual el Tamarix, la planta de género Tamarix que viene de Eurasia, aquí en Norteamérica, aquí en México hay, en Estados Unidos, se declararon en los 70, poco antes de los años 70, como especies ladronas de agua, que le quitaban el agua a otras plantas. Y poco antes de la Segunda Guerra Mundial, o durante la Segunda Guerra Mundial, se la consideraba una especie invasora. Dense cuenta también cómo hay cierta ideología detrás de esto, porque dice el país, o sea, el lugar, ¿no? que tienen que ser estos tamarix de Asia aquí en América. Y durante los años 70 hasta la actualidad han estado luchando contra eso, igual con métodos químicos y mecánicos y todo. Y ahorita ampliamente extendida la especie, y para colmo es hábitat de una ave que está en peligro de extinción, que es el papamosca saucero. Entonces ahorita esa planta exótica malvada está ayudando a que una especie nativa se salve de la extinción. Hablábamos de las islas. En las Islas Galápagos, en Ecuador, han habido 30 intentos de erradicación de plantas invasoras, de las cuales solamente 4 han tenido éxito. O sea, no es viable. Y las islas siguen ahí, siguen existiendo. Las especies se están adaptando, el ecosistema se está adaptando a las invasiones y gracias a la resiliencia que tiene, está pudiendo amortiguar el impacto de estas especies. Las madreselvas en Estados Unidos, que vienen de Asia, también desde los años 60 se trató de erradicar y ahorita ayudan a la polinización, ayudan a las aves y al tener más polinización por aves, mariposas y abejas, estos polinizan otras plantas que también están en peligro de extinción, plantas nativas. Entonces podemos ver aquí que no es necesario retroceder en el tiempo y volver los ecosistemas como lo que eran hace miles de años. Y si nos vamos a eso, hace millones de años, solo había un continente que se llamaba Pangea, y todos los seres vivos vienen de ese continente. Cuando se separó por movimientos tectónicos, se crearon diferentes continentes y ya cada lugar desarrolló su propia línea evolutiva, pero todos proceden del mismo lugar. Entonces ahorita el humano de alguna manera está logrando crear una nueva Pangea, gracias a los aviones, los barcos, donde todas las especies otra vez van a tener que competir. No tiene nada de malo que compitan. Lastimosamente, lugares como Australia, que han estado aisladas, van a estar en cierta desventaja, pero no va a pasar que se va a volver un desierto. O sea, los gatos no van a volver un desierto de Australia, no se va a destruir, no se va a volver como la superficie de Marte. Eso es imposible, no va a pasar. Eh, entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros con el libre mercado? Vamos a poner un ejemplo ahorita. En Estados Unidos hay el problema de los caballos. Los caballos silvestres están supuestamente sobrepastoreando las tierras y dejando sin pasto al ganado. Ah, pero aquí hay una cosa. Esas tierras son de uso público, son administradas por el Estado. Entonces, obviamente, no están haciendo bien las cosas. Si hay un sobrepastoreo, no están haciendo bien las cosas. Porque casualmente el problema de los caballos no se da en áreas privadas. Ya los ganaderos saben qué hacer, o se exterminan, que es válido, o se adaptan a ellos, una ventaja de él. El mismo, si yo me dedico a capturar caballos y venderlos, por ejemplo, a México, donde la carne es un poco cara, automáticamente puedo deshacerme de los caballos y al mismo tiempo crear un mercado. Y es más barato capturarlos que criarlos. Se están dando en campo sin que nadie invierta un peso, al revés, estamos viendo supuestamente una plaga. Entonces, es mucho más efectivo eso a que un gobierno se encargue, porque no tiene ni idea de cuánto la carga de un pastizal normalmente. Además, el caballo está compitiendo con los bisontes que en su momento existieron, y como hablamos la anterior vez, el bisonte está mucho más apto al área. Lo único que hay que permitir es que el bisonte y el caballo compitan y que ganen mejor. No pasa nada, y si el caballo gana, pues empezó al bisonte y ya, no va a pasar nada. Pero lo más seguro es que el bisonte tenga la ventaja, porque está más apto para el lugar, más apto para el frío, más apto para las condiciones, porque ahí ha evolucionado. Entonces, se van creando nuevos ecosistemas y no pasa nada. Nuevos ecosistemas ayudan al humano y el humano ayuda a estos ecosistemas. Entonces, esa vigilancia no debe estar en manos del Estado porque es ineficiente, como decía, los académicos buscando un salario, con tal de compensar lo que no saben hacer, van a decir que los gatos y los perros van a exterminar con el mundo y que den más dinero. Ese dinero no se invierte bien. Yo he visto proyectos, he estado en proyectos de control de especies invasoras y no se usa bien. Normalmente la mayor parte se queda en las partes de arriba del presupuesto, llega muy poco a los técnicos de campo y los efectos son casi nulos o ceros o negativos incluso a la hora de evaluar los resultados. Siempre yo me he dado cuenta que
cuando el gobierno está detrás de un proyecto, rara vez es porque está justificado. Sigan la ruta del dinero y van a darse cuenta de muchas de las falacias que el gobierno inventa para seguir recaudando más impuestos. En este caso, los académicos quieren justificar su salario. Y ponen leyes, ponen cosas. Y para mí es tan loco como si yo quiero evitar que las moscas entren a mi casa y en vez de poner un mosquitero a las ventanas, pongo un letrero de prohibido entrar moscas. Y pienso que poniendo el letrero ya no van a entrar las moscas. Algo así es lo que veo que hacen los gobiernos a la hora de querer evitar las especies invasoras invadan los ecosistemas. Y hasta lo hemos visto, el virus mismo, cómo se propagó este virus del COVID entre los humanos, y realmente las medidas que tomaron de aislamiento y todo eso, no hay ninguna evidencia de que hayan funcionado. Al final de cuentas, nosotros los humanos vamos a adaptarnos al virus, la famosa resistencia de manada, ¿no? Y eso se da en todos los ecosistemas. Incluso dicen que los gatos traen parásitos y enfermedades a los gatos silvestres. Pues ni modo. Poco a poco la variabilidad genética de los gatos silvestres va a adaptarse al nuevo virus, como nosotros nos adaptamos a la viruela en su momento y creamos vacunas también. Entonces, no sigamos esas recetas. No es necesario levantar un montón de leyes para prevenir cosas que tal vez ni siquiera son un peligro. Cada lugar, de acuerdo a las circunstancias, si su propiedad privada es respetada y la ley y la justicia se aplican correctamente, no tiene por qué llegar a muertes. Muy bien. Entonces, no se crean eso de que hay especies invasoras. Cuídense mucho, estamos en la próxima emisión y que viva la libertad.